¿Sabías que México es el segundo productor de amapola ilegal en el mundo? La amapola, conocida como la dormidera, es la flor de la que se extrae el opio, sustancia que a su vez ayuda a producir la morfina, la codeína y la heroína. Desde hace más de 60 años, su cultivo ilegal ha predominado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, el llamado Triángulo Dorado, así como en la montaña de Guerrero y en las comunidades indígenas coras de Nayarit, convirtiéndolo en una fuente de ingresos indispensable para varias generaciones de campesinos que habitan las zonas rurales del país. La urgencia y necesidad de crear conocimiento sobre un tema del que poco se sabe y de abrir un debate público con un enfoque más social ha llevado a un grupo de especialistas a analizar los efectos económicos, políticos y culturales de esta planta. Ellos son Proyecto Amapola, una iniciativa creada por integrantes de México Unido contra la Delincuencia, Noria Research, el Centro de Estudios México-Estados Unidos y Revista Espejo, que durante 15 meses se dedicaron a estudiar los campos de amapola. Nos dimos cuenta de que en México se hablaba mucho de la amapola, pero en forma, como lo decías, quizás bastante criminalizadora por una parte, un enfoque muy narco al tema, un enfoque de amenaza social, honestamente, que mezclaba un poco temas de pobreza con temas de violencia, con temas de seguridad pública, y que todo estaba mezclado ahí en general en acercamientos que iban desde el campesino pobre que no tiene opción, el narco malo que lo maltrata, hasta el ejército que revienta a todo el mundo, ¿no? Es un poco así como realmente muchas veces se presenta un mundo que nosotros queríamos darle bastante más complejidad, primero entrando efectivamente a ese mundo, como decías, con unos enfoques más sociológicos, más antropológicos, más a nivel local, por decirlo de forma más sencilla, yendo a las comunidades productoras primero, sacando pues muchísima información, historias, datos de lo que rodea el cultivo de amapola, de hecho. Según datos de este proyecto, se estima que en los territorios amapoleros, entre el 70% y el 95% de la población se gana la vida en actividades que tienen que ver directa o indirectamente con el cultivo, un trabajo en el que también participan mujeres y niños. Gran parte de la goma de opio que se extrae de la flor se transforma en heroína y se exporta a los Estados Unidos y a Canadá, países que representan el 90% del mercado de consumo. Aunque el gobierno mexicano lleva más de una década impulsando una campaña de erradicación de estos cultivos, como parte de una guerra contra el narcotráfico, a nivel local la producción de amapola no es un secreto para nadie. Las zonas de producción están a la vista de toda la población, incluidas las autoridades y las fuerzas públicas, y comunidades enteras de agricultores se han convertido en productores eficientes. A pesar de su importante papel en la cadena productiva, los campesinos resultan ser los menos favorecidos, ya que son los intermediarios los que se llevan gran parte de las ganancias. Aún así, resulta mucho más redituable dedicarse al cultivo de amapola que realizar otro tipo de trabajo. Llegaron a las tierras coras con semilla de amapola y presentaron a la gente ahí semillas como una manera de ganar mucho más dinero que antes era posible ganar. Pues la importancia económica de la amapola creció muy rápido en la Sierra de Nayarit porque más y más gente se dieron cuenta que pues podemos vivir de eso y a la vez que vivir bien de eso, seguir siendo campesinos indígenas, practicando nuestras costumbres. No tenemos que salir muy lejos para ganar la vida, podemos hacer lo nuestro aquí. Y realmente por muchos años la gente no supieron que era súper ilegal sembrar flor. No, solamente fue cuando varios años después llegaron los militares por primera vez para erradicar los plantíos. Al no existir un registro sistemático que permita monitorear los cultivos ilícitos de amapola en México, Proyecto Amapola recurrió a los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre destrucción de plantíos entre los años 2003 y 2019. Así fue como descubrieron que existen 59 municipios amapoleros en todo el país. La organización México Unido contra la Delincuencia fue la encargada de aportar a este estudio el análisis cuantitativo de la política de drogas en México,
en un esfuerzo por intentar reformularla. Tenemos una política de seguridad que, pues dentro de sus componentes, realiza acciones antidrogas que son costosas y que son pues ineficientes, y el objetivo que se proponen es reducir la violencia. Eso pues no es algo que se logra, ¿no? Pues entonces nos interesó investigar, bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre la erradicación de cultivos ilícitos en México? Lo que sabemos hasta ahora sobre esto es lo que nos dice el gobierno federal. Los datos que ellos mismos registran, en particular la Secretaría de la Defensa, y esos datos pues son retomados a menudo en el debate público como una aproximación a la producción de los cultivos ilícitos en México. Ahí pues nos empezamos a acercar con Noria para empezar a desentrañar. Ok, tenemos la versión oficial de lo que hace el Estado mexicano en acciones represivas, erradicación de cultivos ilícitos. ¿Qué es lo que ustedes ven en terreno, ¿no? Podemos considerar que esas cifras sí son un reflejo como de lo que pasa, del mercado de producción, tanto de amapola como de marihuana en México, o no, o nos dicen otras cosas. En realidad, pues no, las cifras de la Secretaría de la Defensa no reflejan la producción. Si nos vamos a enfocar al tema de la amapola, no reflejan la producción de amapola en México. Entre 2017 y 2020, el mercado de la amapola cayó en una crisis, vinculada sobre todo a la llegada del fentanilo, una droga sintética mucho más potente y rentable, lo que provocó una caída de más del 90% del precio. Sin embargo, en 2020, en plena pandemia de COVID-19, los precios repuntaron, y el kilo de goma de opio actualmente ronda entre los 15,000 y los 21,000 pesos. La discusión sobre la legalización de la marihuana en el país podría abrir el camino para impulsar una regulación sobre la amapola, algo que ya sucede en otros 23 países que pueden cultivarla y venderla legalmente con la autorización de la Organización de las Naciones Unidas. Una posibilidad que ven viable desde México Unido contra la Delincuencia, pero que sin duda será compleja debido a la falta de datos contundentes sobre este negocio ilegal, además de sus implicaciones internacionales. El primer objetivo es realmente producir conocimiento, ¿no? O sea, es que se abra un debate público informado acerca de este tema, que se reconozca la importancia del tema, no por el morbo de la droga y de la amapola, sino por la cuestión social, política y económica que hay detrás, y que concierne realmente a una parte importante del México rural, que supuestamente tanto le importa siempre al gobierno federal, que hay que contribuir a romper narrativas sobre el narco, a romper narrativas sobre la violencia y a contar realmente no historias, sino a contar la realidad social y política de lo que está sucediendo en estas zonas del país.